Las sociedades humanas han mostrado siempre preocupación por el pasado, un rasgo que explicaría una de las aspiraciones inherentes a la condición humana: perpetuar la memoria. Desde la aparición de los primeros homínidos, nuestras experiencias, tanto materiales como inmateriales, han sido legadas a las siguientes generaciones. Y todo ese cúmulo de experiencias se ha ido sedimentando de forma espontánea hasta conformar lo que conocemos como memoria o incluso memoria colectiva. Pero tengamos presente que existe memoria colectiva porque existe una memoria individual que la nutre. El término es tan amplio como equívoco. En esta aproximación partimos de la base de que no hay memorias inocentes ni libres de subjetividad. Y en ese sentido podría sostenerse que la memoria es una fuente más y por tanto es parte de la historia. Indudablemente la frontera epistemológica entre ambos términos, memoria e historia, es difusa y algo compleja. La historia puede restituir la memoria del pasado, puede rectificarla porque la memoria retiene el pasado, pero es la historia la que explica y da forma a la memoria. Ambas, en cualquier caso, solapan sus espacios conceptuales, se necesitan y se retroalimentan constantemente. Obviamente, de esa relación surgen la memoria o historia individual, la memoria colectiva o historia colectiva y el olvido o también llamada historia silenciada. Y en todo este vericueto terminológico emerge la figura del historiador, un eslabón fundamental en la transmisión del pasado y en la consolidación de la memoria que como tal nació en Grecia a pesar de que la concepción histórica ya venía ejerciéndose en otros territorios de Oriente. Pero antes de que el historiador irrumpiera en la Hélade, al final de la Grecia arcaica en torno al siglo VI a.C., la narración de mitos y leyendas conformaban el código de transmisión histórica predominante en territorio heládico a la hora de darle sentido al presente. Hablamos de relatos protagonizados por dioses que se inscriben en el plano mitológico y de las creencias. Construcciones míticas transmitidas oralmente de generación en generación que se fueron haciendo más complejas con el paso del tiempo. Tanto que acabaron requiriendo de intérpretes al servicio de los poderes establecidos. Sacerdotes, poetas, aedos como Homero, rapsodas y otros representantes de las organizaciones estatales de entonces cuya función iba más allá de la de meros transmisores. Eran ellos los encargados de difundir relatos legendarios interesados a los que incorporaban contenidos ideológicos o de control sobre la población que de alguna manera constituía la audiencia de estas versiones. Una forma efectiva de transmitir, de perpetuar las gestas de los reyes y héroes que conformaban las estirpes dirigentes y sus descendientes y a los que muchas veces se confería estatus de dioses o semidioses. Tales relatos, con una cierta base histórica, pero sazonados con tradiciones legendarias, constituyen la etapa embrionaria de la historia oral. La explicación del pasado en torno al mito y la leyenda experimentó un primer cambio en Grecia al final de la época arcaica al calor del surgimiento de la ciudad-estado. En el siglo VI a.C. surgió una nueva forma de transmitir los hechos del pasado. La novedad fue la plasmación por escrito de las tradiciones que hasta ese momento se habían transmitido oralmente. Aunque es una definición en desuso, a los encargados de escribir y representar las tradiciones orales del pasado se les conoce como logógrafos. Fueron ellos quienes recibieron encargos de las familias de potentados para componer las genealogías que habrían de ensalzar las gestas de los linajes dominantes, justificando su carácter heroico a partir de fundaciones míticas. Y poco a poco, a medida que el fenómeno colonial se fue extendiendo por el Mediterráneo, estas versiones legendarias fueron incorporando geografías, paisajes y etnografías de los territorios colonizados por las ciudades-estado griegas. Por ejemplo, en las composiciones de Cateo de Mileto, consideradas ya como antecesoras de los primeros escritos catalogados ya
como históricos. Hecateo procedió con una metodología todavía primitiva, sobre todo si tenemos en cuenta los estándares del género historiográfico moderno. De hecho, entraría en la categoría de logógrafo que antes mencionábamos. Pero fue el primero en despojar el componente mitológico del componente histórico y es indudable su contribución como historiador, también como geógrafo, incluso como cosmógrafo. En sus viajes, Hecateo comprobó que muchas de las tradiciones orales contradecían a los relatos que había escuchado en otros lugares, y aquel escepticismo por el mito le hizo desconfiar de la pretendida antigüedad inmemorial de las culturas que había conocido. Su temprana vocación por el método crítico le llevó a componer una historia en prosa que fue el punto de arranque del género historiográfico. Aunque le valió alguna crítica de Heródoto, su sucesor en esa genealogía de historiadores de época clásica, el que hoy es considerado como padre de la historia del mundo occidental se valió de esos primeros avances de Hecateo para decantar el género hacia el cribado y el cotejo de las fuentes. Heródoto quería evitar que las hazañas de las generaciones precedentes fueran olvidadas, pero también quería depurar el pasado de interferencias mitológicas y legendarias, lo que le implicaba escrutar los testimonios legados, tanto orales como escritos, entre ellos datos obtenidos de poetas, listas oficiales, inscripciones, aportaciones de otros logógrafos, escritos de filósofos, oráculos, jeroglíficos. La indagación de la causa de los hechos era ahora una prioridad. Al igual que Hecateo, recurrió a los viajes para documentar evidencias sobre el terreno, movido por su vocación identitaria helena y el deseo de enaltecer la cultura griega frente a sus vecinos, especialmente el archienemigo persa. Y fue así como nos legó la primera descripción del mundo antiguo en prosa, con gran profusión de detalles geográficos, etnográficos e históricos, justo cuando miles de kilómetros hacia el este Confucio estaba fijando los cánones de la historiografía china. Heródoto mostró limitaciones en algunas áreas de conocimiento, como la zoología o la táctica militar, y algunos de sus críticos han tachado su obra de excesivamente anecdótica y novelesca. Pero fue una constante su actitud crítica y racional con respecto a las tradiciones míticas, exceptuando algunos pasajes como puede ser la guerra de Troya o el rapto de Helena, a los que sí concedió un mayor crédito. Uno de los denominadores comunes de la historiografía griega fue que sus autores se centraron especialmente en hechos coetáneos, lo que les convertía en, de alguna manera, testigos oculares de los hechos. Un rasgo que reforzaba la verosimilitud de los hechos narrados más allá de la subjetividad o circunstancias personales de cada autor. El siguiente historiador griego que merece reconocimiento es Tucídides, que dio continuidad a los métodos de Heródoto. Tucídides llevó algo más lejos la racionalización de las fuentes y convirtió las guerras del Peloponeso en el episodio protagonista de su obra. Explicó la guerra de una forma más lineal y cronológica y sentó las bases de una historiografía cada vez más apegada a la realidad de los acontecimientos. Para la reconstrucción de acontecimientos políticos y militares se valió además de su propio recuerdo y también de testimonios de terceros, con el problema que suponía, eso sí, el partidismo y la subjetividad de las fuentes. Se ha llegado a sostener que conceptualmente el estilo de Tucídides es tan abstracto que a su audiencia le habría resultado complicado comprender sus discursos. Por eso, lo más normal es que sus escritos hubieran sido compuestos para ser leídos, no para ser pronunciados. Y recordemos que esta forma de producir historia iba dirigida a estratos sociales privilegiados. El lector de los historiadores de entonces era
público de rango social acomodado, lo que explica que siempre se priorizaban las cuestiones de gobierno y de alta política, sin ninguna atención por lo que afectaba al demos o a las clases más desfavorecidas. Y lo que se estilaba entre los historiadores de entonces era retomar la narración en el punto que lo había dejado su predecesor. Es decir, que Tucídides cogió el testigo de Heródoto y Jenofonte hizo lo propio con Tucídides. La novedad de Jenofonte respecto a sus homónimos es que orienta el contenido de su obra hacia la consolidación de normas morales y de conducta a través de políticos, reyes y filósofos representativos de su época. Tras él fue Isócrates, coetáneo de Filipo de Macedonia, quien destacó por su contribución historiográfica en su condición de logógrafo, filósofo, educador, orador e incluso político, hasta el punto de que gran parte de la producción de Isócrates está formada por manifiestos políticos cuyos contenidos tienen además un valor historiográfico. También del siglo IV a.C. es Teopompo, alumno de Isócrates, además de reconocido orador. Su principal obra, Las Filípicas, centra gran parte del contenido de Filipo II y gran parte de la documentación recogida procede de sus múltiples viajes por Macedonia. Teopompo nos legó también unas helénicas que continuaban la obra de Tucídides. Los siguientes historiadores griegos, inmersos ya en el periodo helenístico, ampliaron el rango de intereses temáticos con una mayor predisposición erudita, pero también con una menor capacidad crítica, que seguramente sea el resultado de la situación convulsa de aquellos tiempos. A esta etapa pertenece una de las figuras más sobresalientes del siglo II a.C., Polibio. Este historiador arcadio, natural del Peloponeso, experimentó en carne propia las consecuencias derivadas de la derrota aquea en la batalla de Pydna en el año 168 a.C. Junto a otros notables de la recién derrotada Liga Aquea, Polibio fue deportado a Roma, donde acabó integrado en el círculo de los Escipiones. Su cercanía a la primera línea de los ambientes político-militares le brindó la oportunidad de presenciar in situ el apogeo romano en el Mediterráneo central, donde fue testigo de las exitosas campañas latinas contra Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Polibio representa la traslación de intereses del género historiográfico. Si el protagonismo de los historiadores había recaído hasta entonces en la Hélade, Roma se postulaba ahora como renovado epicentro cultural del Mediterráneo. En su producción historiográfica, Polibio mostró su lado más filorromano al presentar a Roma como la versión mejorada de Grecia. Su política, sus instituciones, sus logros democráticos e igualitarios, frente a Heródoto, que había simplificado el mundo en dos categorías de hombres, griegos y bárbaros, Polibio, en sus historias, incorporó a la nómina una tercera tipología, el romano. El caso es que las historias de Roma, escritas en griego, siguieron prevaleciendo entre las élites de la urbs urbana y también entre los lectores griegos, situación a la que dieron continuidad en décadas posteriores Diodoro Sículo o Dionisio de Halicarnaso. En su biblioteca histórica, Diodoro redactó una historia universal desde los orígenes legendarios del ser humano hasta la Guerra de las Galias en tiempos de Julio César. Y a pesar de que el propio Diodoro criticó el método histórico de Heródoto, lo cierto es que su obra no es mucho más que una compilación al uso de mitos y de leyendas bastante similar a lo que había hecho Heródoto. También del siglo I a.C. es el historiador Dionisio de Halicarnaso, cuyo principal título fue Antigüedades Romanas, un auténtico panegírico compuesto por 20 libros que narra la historia de Roma desde sus orígenes hasta el arranque de la Primera Guerra Púnica.
Si Polibio había enarbolado las virtudes de Roma como heredera de Grecia, Dionisio llevó más lejos la comparativa, defendiendo que la capital del Lacio había sido una polis griega. Para ello, recurrió a una metodología basada en la compilación de testimonios anteriores en la que todavía se atisba poca perspectiva crítica. Y en contra de lo que era habitual, no empezó su obra donde la habían dejado sus antecesores, sino que su rango cronológico acabó donde había comenzado Polibio. Coetáneo de Dionisio de Halicarnaso fue Estrabón, cuya obra es especialmente útil por la información legada sobre las regiones que visitó y describió. No tanto por su historia como por sus gentes, sus paisajes y su geografía. Estrabón aprovechó el contexto de Pax Romana que le tocó vivir para recorrer gran parte de la cuenca mediterránea. Y las enciclopedias le reconocen hoy su labor de geógrafo o etnógrafo muy por encima de su aportación como historiador. Entre otras cosas, porque apenas se ha conservado un mínimo fragmento de su obra Comentarios históricos, en la que sí aportaba información netamente histórica. Bien, una vez adentrados en la etapa imperial, la historiografía griega siguió ejerciendo la supremacía del legado cultural heleno ya en un contexto de dominio romano. El mejor ejemplo es Plutarco y su obra Vidas paralelas, en la que resalta virtudes y defectos morales al comparar personajes ilustres griegos con sus homónimos romanos, presentados ambos como referentes culturales de la coine mediterránea. Quizás por eso sus críticos, al decantarse por una visión más moralizadora y filosófica, relativizan su condición de historiador. El repaso a la historiografía griega de época alto imperial continúa con Pausanias, que ha pasado a la historia por su mastodóntica descripción de Grecia. Una obra compuesta por 10 libros que trasciende la coordenada topográfica para convertirse en un compendio de geografía cultural. Pausanias se recrea en aspectos detallados de tradiciones y de rituales con una clara intención de resaltar las señas de identidad helenas, tanto de su pasado remoto como clásico, que le llevaron incluso a omitir de forma deliberada algunas descripciones de monumentos e hitos romanos. Y no debe pasarse por alto que Pausanias se detuvo con más interés en las acciones de algunos emperadores como Nerón o especialmente Adriano por su declarado filohelenismo y porque le permitían enaltecer el pasado más excelso de Grecia. El autor alterna además descripciones naturalistas y arquitectónicas con revisiones de algunos fundamentos mitológicos e históricos que tuvo la oportunidad de conocer en sus viajes por la Grecia continental. El siguiente autor a destacar en este cronograma de historiadores helenos que estamos trazando es Apiano, nacido en Alejandría pero de ascendencia griega. Apiano redactó una historia de Roma en 24 libros nutridos de información a la que tuvo acceso gracias a su condición de funcionario imperial. Su extensa obra priorizaba los criterios etnográficos, atendiendo a las etapas en las que se dividía la conquista del Mediterráneo por parte de Roma. Además, hoy su obra es considerada una de las fuentes mejor documentadas sobre la Iberia del siglo II a.C., así como el contexto de las guerras celtibéricas. Algo más reciente es Dion Casio, cuya producción historiográfica está más centrada en los emperadores. Su obra cumbre, Historia Romana, recoge el devenir de Roma desde su fundación en el 753 a.C. hasta la muerte del propio historiador en el siglo III. Dion Casio es un buen ejemplo de cómo el contexto imperial estimuló la formación de una oligarquía panmediterránea que iba más allá del ámbito local,
centrada en el renacimiento de la cultura griega que Roma acabaría asumiendo. En el caso del mencionado historiador, no es baladí que el propio Dion Casio perteneciera a una familia senatorial de Bitinia, en Asia Menor, y que él mismo desempeñara una carrera senatorial. Y eso explica que en algunos pasajes criticara a aquellos emperadores que promocionaban a los equites, es decir, aquellas clases sociales tradicionalmente rivales de la clase senatorial a la que pertenecía precisamente Dion Casio. De distinta condición y procedencia era Herodiano, el funcionario de rango menor que a comienzos del siglo III después de Cristo compuso su Historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio, en 8 libros que cubren el periodo 180-238 de nuestra era. Con pretensiones moralizantes, Herodiano continuó lo abordado por sus predecesores y aunque tradicionalmente su obra ha sido considerado de menor valor histórico, ha sido revalorizada en los últimos tiempos, especialmente en algunos periodos como por ejemplo el reinado de Heliogábalo. Y llegados a este punto, seguramente os preguntaréis por la cuestión material, ¿cómo ha llegado hasta nosotros todo este legado historiográfico? Bien, sobra decir que cuando leemos una obra antigua, esta es el resultado de un itinerario. Primeramente, el autor de la obra escribía una serie de papeles y de notas que daban lugar a lo que es un borrador autógrafo. De este borrador surgía a continuación una copia manuscrita del original, un apógrafo, gracias a la iniciativa de personas que tenían dotes y habilidades para escribir bien. Y pasado el tiempo, iban surgiendo distintas copias que se extendían entre los lectores. Por lo tanto, no son los originales los que conservamos actualmente. La mayoría de las versiones manejadas ahora se deben, en buena medida, a la labor de copia y de edición manuscrita que se llevó a cabo en tiempos del Imperio Bizantino hasta el siglo XV y también en la Europa medieval. Labor que fue nuevamente rescatada por escritores europeos de los siglos XV y XVI, gracias, entre otras cosas, a la iniciativa editorial del italiano Aldo Manuzio a finales del siglo XV. Y no hemos dicho, por cierto, que en origen el papiro, almacenado en rollos, y el pergamino fueron los soportes más empleados a la hora de plasmar por escrito los primeros textos producidos. Materiales, papiro y pergamino, de uso casi exclusivo hasta que el papel hizo su aparición en el siglo IX. En conclusión, y como balance, todos los historiadores helenos abordados hasta aquí tuvieron en común que escribieron distintas historias de Grecia y Roma, en lengua griega, eso sí, dirigidas a un perfil de lector culto. Concibieron sus escritos históricos más bien como obras de arte sujetas a normas estéticas y literarias, lo cual nos obliga a valorarlos desde una perspectiva no exclusivamente científica. Sus obras contienen descripciones geográficas, etnográficas, antropológicas, religiosas y mitográficas. Y si comparamos a los historiadores griegos con los romanos, detectamos una diferencia notable. Gran parte de los historiadores griegos ejercieron su actividad en su condición de exiliados y expatriados, y de hecho no constan persecuciones o presiones a este gremio, con excepciones contadas como la de Calístenes. Nada que ver con la cercanía de los historiadores de época romana a los resortes del poder y a las élites dominantes. Un perfil de historiador mucho más condescendiente y menos crítico con el poder establecido.